Bien, hermanos, pues para comenzar con el primer elemento del Omotenashi que puede servirles a ustedes como servidores, antes simplemente con respecto a la diálogo barra discusión que se generó un poquito al final, me tomé el tiempo un poquito de verificar el contexto en el que dije y tal cual dije, que la cuestión en la adoración al Santísimo, porque estaba hablando del silencio, la cuestión de tener adoraciones con el Santísimo, sea con danza, alabanza y canto, es nuevo, y eso lo pueden verificar. La adoración eucarística comenzó en silencio. No estoy hablando de que que el baile, la danza o la alabanza sea nueva, sino que en el contexto de la adoración eucarística, que es también liturgia, ojo, no nomás la misa. Cuando hay una adoración eucarística es un acto litúrgico, y en la liturgia no se pudiera danzar, no se debería danzar. ¿Se puede cantar? Sí, pero el canto no es la prioridad en la adoración eucarística. La prioridad en la adoración eucarística es el silencio contemplativo, y pueden verificar históricamente cuando inició. De hecho, no existían sagrarios. ¿Cuándo comienzan los sagrarios? Cuando en las persecuciones había personas ya presas o enfermos, y entonces para poder llevárselo a los... Porque en las primeras misas se consumía todo, precisamente para que no hubiera sacrilegios, ¿verdad? Se consumía todo el cuerpo del Señor. Entonces empezó a tener sagrarios precisamente para almacenar para los enfermos, para los presos, etc. Y fue posteriormente que se desarrolló el hecho de la adoración, sobre todo en las órdenes religiosas, que curiosamente tienen el carisma del silencio. A partir de ahí salió después a nuestras parroquias y todo esto. De hecho, las iglesias de rito oriental, que ya les he mencionado, no tienen adoración eucarística como la tenemos. Tienen sagrarios en sus templos, pero en una iglesia católica melquita no vas a ver la custodia. Esto es solamente del rito latino, concretamente. Y la historia está que como acto litúrgico lo que prima es el silencio a la hora de adorar. La iglesia después suscitó, inclusive nos podríamos meter en la cuestión de los cantos. No todo canto es litúrgico, hermanos. Puede ser un canto católico, religioso, pero no necesariamente litúrgico. Pero la canta tal cantante católico, etcétera, eso no significa que pueda meterse en misa o en una adoración eucarística. Hay que ver el contenido, porque no todo el contenido de los cantos son propios de la liturgia. En una asamblea de oración, dele, no pasa nada, ¿verdad? Pero en los actos litúrgicos hay que tratar de entender lo que implica la liturgia. Es distinto a una asamblea de oración, a un retiro, etcétera, etcétera, porque la liturgia es común a todos, ¿verdad? Ahí no puede estar entrando como la creatividad de nosotros. La iglesia ha dispuesto normas de cómo se debe hacer la adoración. Por ejemplo, si quisiéramos, los cantos del inicio de la adoración eucarística son cantos en latín. El Pange Lingua, el Tantum Ergo, etc. Esos son los cantos para la adoración eucarística. Y hoy por hoy muy pocos grupos lo hacen también. Y esos son los verdaderos cantos para adoración eucarística. Yo no soy un rígido que diga, no puedo meter cantos, etc. Le digo, a veces cuando me han pedido, puedes meter alguno de los cantos tuyos, que los míos son totalmente contemplativos y por referencia, pero les tengo que decir, la inmensa mayoría tiene que ser silencio, ¿verdad? Entonces, simplemente para aclarar, la posición de la frase que dije la pude verificar, y es en el contexto de la adoración eucarística, y la adoración eucarística también es liturgia. Y desde el inicio comenzó con cantos, no. ¿Eso significa que los cantos y la alabanza es nueva? No. Como tal, la alabanza existe, pero en la liturgia es nuevo. Lo realmente viejo a la hora de adorar al Santísimo es el silencio. Ese es lo realmente original, vamos a decirlo, ¿ok? Pero para que no haya confusión respecto a esto. Listo, vamos entonces a comenzar con la siguiente charla, y vamos a hacerlo nuevamente con un momentito de silencio en el cual nos podamos aquietar y tener una actitud de docilidad, no a Cristian Huerta, al Espíritu Santo, y precisamente lo vamos a hacer en un momento de silencio.
Y voy a hacer nuevamente la oración de San Charles de Foucault. Amado Señor, oh Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces ahora sí vamos a diseminar las partes del omotenashi, esta que es más que hospitalidad, ya expliqué un poco, japonés, y cómo con la inculturación del Evangelio nos puede servir a nosotros. Y el primer paso para que haya omotenashi para el japonés es un servicio sincero. Pero vamos a entender primero lo que significa sinceridad. Según la Real Academia de la Lengua Española, sinceridad, la palabra sinceridad significa, ojo con los calificativos, sencillez. Es decir, si a ti te falta sencillez, muy difícilmente eres persona sincera, porque la sencillez es parte de la sinceridad. Veracidad. ¿Qué es veracidad? Decir la verdad. Si tú no estás acostumbrado a decir la verdad, muy difícilmente vas a tener un corazón sincero. Modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. Si tú eres una persona que continuamente finge, difícilmente vas a ser sincero. Etimológicamente hablando, ¿qué significa sincero? La etimología es la ciencia que estudia las palabras desde su raíz. A mí me encanta, bueno, ahorita con la discusión que se suscitó les mencioné, y no por altanería, yo aquí me alzo el cuello, no. Yo estudié año y medio griego, koiné bíblico, estudié 3 años latín, y algo le agradezco al griego y al latín que estudié, que después uno escucha las palabras y sabe la raíz. Y es muy hermoso esto, ¿ah? Por ejemplo, a ver, algo que se me venga rápido. ¿Hay alguna Leticia aquí? ¿No hay Leticias acá? No, no hay ninguna Leticia. Bueno, lo voy a decir el ejemplo, ¿ah? Ahorita no es el punto, ¿ah? Pero Letizia viene de bueno, se pronuncia AE en latín E. Letizia, que significa alegría. Alegría. Entonces, imagínate las Leticias, o por ejemplo, hay Elizabeth o Isabel. ¿No hay Isabeles? ¿Isabel? ¿No? A ver, pues a ver si hay algún otro nombre. Bueno, Lupita viene de Guadalupe. Saben que Guadalupe es una palabra árabe. Es una palabra árabe. De ahí viene también la raíz de Guadalajara, que es mi ciudad natal. Eso es árabe. Es interesante el significado de las palabras porque luego te das cuenta, pero a mí me gusta mucho esta cuestión de Elizabeth, Isabel, Isabela, todos estos son denominativos. Viene de Isha Betel, esto es en hebreo. Isha significa mujer, Bet, casa, y El, Dios. Isabel, mujer, casa de Dios, ¿verdad? Por eso a la Virgen también le decían Isha Betel, ¿verdad? Porque es realmente la genuina casa de Dios que la tuvo en su vientre, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho esta cuestión de los nombres y luego de los términos. Por ejemplo, una de las palabras que continuamente explico, que eso es en griego, compasión, porque luego a veces la gente entiende compasión con lástima, no es la misma cosa. Compasión significa compatires, que es decir, significa sufrir con. El de que tiene lástima, por lástima a ver al pobrecito, etcétera, le puede dar algo, le puede dar un vaso de agua, etcétera, pero no se compromete con él. El compasivo chance no tiene mucho que darle, pero sufre con él. Un corazón compasivo es el que sufre con. Entonces, ahí nos ayuda mucho las etimologías porque uno empieza a encontrar la riqueza de la palabra. ¿Y cuál es la etimología? La raíz de la palabra sincero, de acuerdo a su etimología, ya no de acuerdo a la definición oficial de la Real Academia de la Lengua Española. Sincero, etimológicamente hablando, significa puro, no adulterado, íntegro, es decir, completo, integral,
o genuino. Entonces, la primera cosa que nos enseña el omotenashi japonés, y ahorita le vamos a meter Biblia, pero así, como lo viven los japoneses, ellos son serviciales primero con sinceridad. Y la sinceridad significa sencillez, veracidad, no estar fingiendo, puro, no adulterado, íntegro, genuino. Y este omotenashi empezó a generarse más en lo que los japoneses tienen, que se llama la ceremonia del té. Después ya en el camino se me prendió el foco, pero ya muy tarde. Imagínense, hemos manejado 6 horas desde Los Ángeles para acá. Y yo creo que ya cuando quedaban como unas 2 o 3 horas para llegar para acá, se me ocurrió, dije, a ver, hubiera sido bonito, yo tengo los jerseys de la selección japonesa, sería bonito haberte dado estas charlas con esos jerseys de la selección japonesa y traerme mi kit donde yo preparo matcha. El matcha es el té verde, pero la hoja pulverizada. O sea, está el té verde que le avientas la bolsita y esa es una infusión. Pero en lo mejor es, o sea, para el sistema inmune es tremendo. Para los que toman café y les pega muy fuerte la cafeína, tomen matcha. El matcha tiene cafeína, pero no te da el picote así, sino es estable. Además que es súper nutritivo, porque es la hojita y la hacen polvito. Entonces tienen unos cuenquitos, que yo tengo uno, japonés, y entonces avientan con una cucharita muy especial, que es así bien delgadita, le avientan unas cucharitas de matcha, lo avientan el agua, puedes tomarlo frío o caliente, y después con una escobetita que está hecha de bambú le empiezan a decir, y entonces y ahí sí lo pueden tomar, o lo toman, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos gusta también como agregarle leche de almendra, etcétera. Entonces, te da energía, es súper sano, tiene vitaminas, tremendo. Es un tesoro a nivel alimenticio el matcha. Pero para el japonés la ceremonia del té, que es té de matcha, no es simplemente como yo, que me preparo un matcha y le digo a mi esposa, ¿quieres matcha? Sí, y lo preparo y todo eso, muy a la japonesa. No, la ceremonia del té es todo un ritual preparado, ¿verdad? Les digo, lamentablemente, pues no les puedo mostrar así las cosas. Pueden buscarlo en internet, ceremonia del té, y vean con qué cuidado, todo bien limpio, no se habla, salvo cualquier cosas puntuales, es un rito que se queda así de hospitalidad, ¿no? Entonces, la primera cosa, les menciono esto de la ceremonia del té, porque en la ceremonia del té el japonés empezó a desarrollar este elemento de sinceridad, porque en la ceremonia del té te sientas siempre sobre las rodillas, así a los talones, y todo lo prepara y lo limpia ahí. Son sumamente limpios los japoneses. Todo lo limpian, hasta cómo doblan la servilleta. Son es como poético, o sea, no necesita hablar, por eso todo tan limpio como agarra la cuchara con el agua, que es como un botecito así, el agua la sirve ya con el matcha y luego como todo, lo empieza a hacer. ¿Y por qué lo hacen todo desde el principio? Y al final también. Inclusive cuando lo preparan le dan vuelta al cuenquito porque hasta te lo tienen que dejar de lado que sea fácil de tomar, ¿verdad? O sea, todo tiene un sentido, es hermoso verlo, la ceremonia del té. Y es un ritual simplemente de hospitalidad y una hospitalidad sincera. Y si son sinceros, precisamente desde el inicio no fingen. Tú estás viendo todo, ahí no hay fingimiento de nada. No, es que yo no sé si esa cuchara está limpia. No, enfrente de ti. Todo. La ceremonia del té es la primera práctica del omotenashi porque es una forma de decirle al invitado, no tengo nada que encubrirte. Así soy, así te quiero recibir, ¿verdad? Con amabilidad. ¿Y por qué lo hacen así? Porque para el japonés lo que importa es el momento presente. Por eso son sinceros. ¿Cuántas veces no han visto a que se muere, no sé, la mamá y el hijo puede decir, uy, me hubiera gustado decirle esto a mi mamá? No, pues too late, ¿verdad?
El japonés no tiene problema con esto. ¿Por qué? Porque su servicio es honesto en cuanto que ellos saben que este es el momento presente, es lo único que tienen. El japonés cuando hace esto no dice, me lo voy a guardar, y más bien en la ceremonia del tren número 34 que vaya a tener con él, ahí. No. Esta es la única ceremonia del té que voy a tener. Entonces tú como servidor, ahí está una enseñanza. Tú tienes que ser sincero en lo genuino de tu servicio, sabiendo que a la persona que estás sirviendo posiblemente no la vayas a volver a ver. Es la única oportunidad que tienes. Entonces por eso ellos son tan estrictos en este sentido de poder servir con calidad ahora, con sinceridad, sin fingimiento, sin máscaras, ¿no? No hay distinción entre lo interior y lo exterior. O sea, lo que están haciendo en la ceremonia del té muestra lo que ellos están sintiendo por dentro, que es una cuestión de acogerte, de respetarte, decirte que te valoran como persona. No son máscaras, no es fingimiento, como les digo, que muchas veces en un restaurante te pueden tratar súper amable, pero simplemente porque dicen, la amabilidad me va a traer que me pueda comprar. O sea, ya su intención no está medio chuequita. No digo que esté mal, ¿va? Pero quien es amable con sus clientes, porque si no los pierde y no gana dinero, pues muy sincera la amabilidad no es, ¿va? Digo, ya es ganancia, hay algunos que ni siquiera así, o sea, maltratan y todo eso, ¿va? Ya es ganancia, pero por eso los japoneses están en otro nivel en este sentido. Ellos, todo el servicio que te den, no solamente en la ceremonia del té, en el metro, etcétera, es sincera, es por ti. O sea, el pago de ser serviciales para el japonés es servir. Por eso vamos a ver después que es desinteresado. Pero al menos es sincero. Ellos no te mienten. Yo no te estoy sirviendo por cobrarte. Yo no te estoy sirviendo porque me des una propina. Yo no te estoy sirviendo para que me regreses la sonrisa que te estoy dando. No, no. Te estoy sirviendo con plena sinceridad. Aquí no hay un plan B, etcétera, de intentarte manipular, ¿eh? Por lo tanto, te das cuenta que el japonés se sirve, hace omotenashi, acoge, sin sentirse superior. Tampoco sin sentirse inferior, que eso es lo bonito, ¿eh? Se brindan en servicio a ti, pero no como alguien que está complejado. Soy una basura. No, no. Yo tengo mi dignidad, pero precisamente porque tengo mi dignidad, me encanta ser sincero contigo y servirte sin máscaras, sin dobles intenciones, ¿va? ¿Cómo esto se puede hacer en la inculturación del Evangelio? Esto es el omotenashi en cuanto al servicio sincero, así pelón, nada más, que ya es muy bueno, repito. Porque repito, ¿cuántos de nosotros, en nuestros países, ya no se diga, restaurantes, taxistas, todo eso, se manejan así, por un servicio sincero? Pues le tienes que rascar para encontrar a alguien que realmente haga un servicio sincero, ¿va? La mayoría finge de alguna manera, ¿va? O tiene dobles intenciones, ¿va? Pues bueno, vamos a ver si la Sagrada Escritura puede inculturar esta cosa tan buena de los japoneses del omotenashi en cuanto al servicio sincero. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que actúan con sinceridad le son gratos. Qué diferente. Tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a imitar eso a los japoneses. La mayoría de los japoneses no son creyentes en Cristo, 1% nada más. Y sirven con sinceridad. Ahora imagínate, les aprendo esto y le meto fe, estoy elevando esto. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy sirviendo como el japonés con sinceridad, pero además yo por mi fe me doy cuenta que los que actúan con sinceridad le son gratos a Dios. Es decir, que cuando yo estoy sirviendo con sinceridad, no solamente me estoy pareciendo al japonés, sino que estoy alabando a Dios con este acto de sinceridad. Le estoy siendo grato a Dios con este acto de sinceridad.
Por eso yo digo que cuando los japoneses, si se llegan a convertir a la Iglesia Católica, agárrense porque van a ser tremendos, tremendos. De hecho, yo les repartí ayer unas estampitas de este matrimonio que está en proceso de canonización, Takashi Midori. Vean las charlas que estoy dando del retiro sobre ellos. Tú dices, lo que hace un japonés católico. O sea, si no siendo católicos, ¿cómo son de limpios, ordenados, serviciales, etcétera? Ahora imagínate cuando son católicos, lo que escribe Takashi en sus libros es lo que hacía Midori, una mujer súper calladita, etcétera. Pero de hecho yo admiro más a Midori, es más famoso Takashi, el esposo. Pero lo que hacía esa mujer, Midori, con una actitud más humilde, más calladita, etcétera. Por ejemplo, una cosa que me encantaba, fíjense, esta cuestión de siempre hacer sentir acogido al otro. Takashi era un médico, ¿no? Y daba clase en la universidad y todo esto, ¿no? De hecho, la leucemia que agarró fue por estar con la cuestión de los rayos X cuando apenas se comenzaba, entonces no se protegían tanto y todo esto. Entonces hacía estudios súper científicos Takashi, y su esposa Midori a veces se acercaba y empezaba a leer, no entendía ni papa, pero se emocionaba y le decía, qué bien, estoy muy orgullosa de ti, mi viejo, etcétera. O sea, no está entendiendo ni papa de cuestiones científicas, pero fíjate cómo es pero lo está diciendo con honestidad, no está diciendo fingiendo. Ella realmente se sentía orgullosa del trabajo de su esposo. Omotenashi servía a su esposo con sinceridad, no entiendo ni papa, pero en lo profundo, en el corazón, realmente estoy muy contenta de que estés haciendo esto, que no entiendo ni papa, pero mira, déjame leerlo y a lo menos decir que no entendí, pero leí un trabajo que tanto le ha costado a mi esposo, ¿no? Mateo 5:37 dice, esta es una de mis citas favoritas, dice el Señor, sea su lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Otra traducción es, digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Esto es sinceridad. Esto es sinceridad. Entonces, no falta alguien que critique a los japonesitos porque todavía no son creyentes, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ellos son más de Dios y tú más del maligno. ¿Por qué? Porque ellos son sinceros y tú andas en la vida con medias tintas y disimulando y fingiendo, etcétera. ¿Quién es realmente del maligno? Tú conoces a Cristo, pero vas por la vida, por ejemplo, en el caso del servicio, con fingimientos, con dobles intenciones. No sirves con sinceridad a tu parroquia, sino con dobles intenciones que las tienes ahí bien guardaditas. Y acá el japonés es el malo porque no conoce a Cristo, pero sí sirve con sinceridad. Explíquenme. Ahora imagínense nosotros ser buenos cristianos y además aprenderle esto de... Todavía se eleva más, mucho más. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno, dice Jesús. Lucas 8, 16, 17. Dice nuestro Señor, nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Esto es todavía lo interesante, hermanos, que a veces vamos en la vida y sobre todo al interior de la iglesia fingiendo o con caretas, generalmente caretas de santo, de que soy el bueno de la parroquia, de que sé cómo se deben de hacer las cosas en la parroquia, etc. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que en tu juicio final va a salir toditito. Y todos nos vamos a enterar de que detrás de tu servicio había ambiciones de poder, o ambiciones de dinero, o ambiciones de ser querida y estimada, o ambiciones de mandar, etc. Toda la gente en vida te quedó, wow, es un gran servidor. Pero, dice nuestro Señor, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Y puede descubrirse en la tierra. Muchas veces el Señor nos da ese tipo de humillaciones que nos sirven mucho,
Pero si no, a lo menos que les quede claro, en el juicio final saldrá todititas las cosas que escondimos. Todititas. Entonces, hasta por una cuestión de practicidad, hermanos, yo creo que no vale la pena así como que andar no siendo sinceros, ¿va? Esto significa abrir, por ejemplo, cuentas que son de vida privada. No, tienes que guardar la privacidad, lo hablamos en la charla del día de ayer, ¿va? No podemos ser imprudentes. Es que no eres sincero. No, es que tú no tienes derecho a enterarte de esta cuestión de mi matrimonio, por ejemplo. ¿Quién eres tú? Punto. Yo soy persona pública. Porque hay gente que se quiere meter en cuestiones de vida privada. La única razón por la que yo considero que se puede meter uno en cuestiones de vida privada, porque eso sí lo he hecho yo, es en cuestiones de criminalidad. A mí me ha tocado ayudar a muchas mujeres de violencia doméstica. Yo no puedo quedar, no me voy a meter porque es una vida privada. Espérate, le están violando, golpeando a la mujer. ¿Cómo un cristiano se puede quedar con las manos cruzadas? Pero de ahí a meterse en su vida privada, en sus prácticas privadas, en sus pecados privados que todos tenemos, etcétera, nadie tiene derecho a eso. No, la sinceridad no significa que todo mundo se entere de todas tus cosas, no. Pero a lo menos en el ámbito público, y el servicio es público, en el ámbito público sé honesto, sé sincero. Sé sincero. Porque si no lo eres, repito, tarde o temprano, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Tú puedes convencer a la gente, a tu párroco, etcétera, de que eres el mejor servidor de la parroquia, porque sabes esconder muy bien tus dobles intereses cuando sirves. Pues sí, a ver, ¿de qué te sirve tener babeando a un párroco o a la gente? Decir, wow, qué servidor, cuando el Señor, puede ser en vida, repito, o si no en el juicio final, no hay nada oculto que no llegue a saberse y todos vamos a ver lo que escondimos. Y vamos a verla a la contraria, ¿eh? ¿Cuántas personas pueden criticarlas, incluyendo a los párrocos también? Se les puede criticar y todo eso. No, es un buen párroco, etcétera. Y es un juicio injusto. ¿Por qué? Porque después cuando sale todo te das cuenta. Les pongo un caso. El Papa Pío XII, que le tocó la Segunda Guerra Mundial, casi todos fuera de la iglesia y muchos dentro de la iglesia dicen, es un papa cobarde, no habló con firmeza, no defendió a los judíos que los estaban matando Hitler y todo eso. El Papa Francisco abrió los archivos que estaban reservados en la Santa Sede, los abrió para los que quisieran investigar. Se han dado cuenta todo lo que hizo el Papa Pío XII escondiendo calladitamente a judíos dentro del Vaticano, etcétera, todo lo que hizo para proteger. No hizo las cosas públicas porque no quería que hubiera represalias por parte de Hitler, ¿no? Porque si él se le metía en contra de Hitler, Hitler no se iba en contra del Papa. Te voy a matar a tus católicos. Entonces está entre la espada y la pared. Pero fíjense, el Papa Pío XII por mucho tiempo lo tenían como un papa malo, cobarde, etcétera. Ahorita estás aflorando la verdad y tú dices, todo lo que lo criticaron se les cae la cara de vergüenza. Es que hasta la inversa también. Tú puedes ser no entendido por muchos y tarde que temprano no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y muchos van a entender que eras mucho más bueno de lo que ellos creían. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Tú puedes pasar por muy bueno y esconder, no ser sincero, se va a salir todo a su tiempo. Te consideran malos, todo el mundo te critica, etcétera, y realmente hay algo bueno en ti, tarde que temprano se van a dar cuenta de eso. Juan 3, 19, 21. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Qué fuerte, ¿eh? Hay mucha gente que no le gusta que le digan la verdad, porque cuando se le dice la verdad,
es como si le pusieran luz en su mentira. Y si no es una persona humilde, uy. Entonces ahí viene ya la herida, el resentimiento, el coraje, ¿va? Evidentemente hay que tener tacto, ¿va? Uno no puede decir, pues hay que decir la verdad así, duela quien duela. Hay que depender. O sea, si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, lo que pasó recientemente, yo no les digo, yo no los conozco. Yo solamente ya, no sé si me va a ir mañana en la noche o muy temprano el lunes, de regreso a Los Ángeles. Yo no tengo el tiempo de acompañar. Si estuviera aquí, empezaría un proceso de acompañamiento. Y entonces me daría cuenta que con fulanito de tal lo puedo corregir más bien por la cuestión privada. Le tengo que dar de a poquito. A este otro sí hay que darle más duro y hay que decirle claro porque entiende más, etc. Pero yo no tengo ese proceso de acompañamiento con ustedes, ¿no? Ustedes sí lo van a tener con su párroco y su párroco con ustedes. Yo les recomiendo, absténganse de rivalidades, absténganse de confrontaciones. Mejor empleen tiempo en acompañarse, en conocerse verdaderamente, qué hay detrás de cada persona, la historia de cada persona, la historia de tu párroco, sabes por dónde ha venido, cuáles son sus sufrimientos, etc. Y ya después de un buen tiempecito de conocimiento, van a ver que van a poder tomar las mejores decisiones para el bien de su comunidad. Por eso hay una regla no escrita, pero los párrocos más viejos generalmente le dicen a los más nuevos, que pueden tener muy buena intención, pero a veces llegan y modifican demasiadas cosas. Y los párrocos viejos les dicen, ¿sabes qué? En el primer año no hagas tanta modificación, salvo lo que tú veas que sí es importante modificar. Conoce a tu comunidad, etcétera, etcétera. Pero al revés también, comunidades, antes de empezar a decir, este párroco es peor que el que teníamos, o el que este es mejor que el que antes, etcétera, da chance, acompaña, escucha, sean sinceros mutuamente. Dice nuevamente nuestro Señor en Juan 3, y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando nos duele la verdad, hermanos, muy probablemente es porque nos hemos acostumbrado a nuestras tinieblas. Y nos duele que pongan la luz ahí en donde yo he escondido por mucho tiempo algo que no está bien, ¿no? Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sea censurada sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, va a la sinceridad, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Esta es una cosa que se le puede añadir. El del omotenashi, el japonés, es sincero porque es el único momento que tiene. Ellos viven mucho el presente, etcétera, pero imagínate, tú lo agarras y le pones fe, tú entiendes que esa sinceridad viene de Dios y tiene el interés de ir iluminando a los que está sirviendo. Ya le das un sentido todavía más profundo, ¿no? No es una simple sinceridad como el omotenashi. Segunda de Corintios 1:12. El motivo de nuestro orgullo, dice San Pablo, es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de ustedes. Ojo con las palabras. Les dice, este es nuestro orgullo, que con ustedes nos hemos comportado ¿cómo? Con la sencillez y la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Esto es importante. Hay ciertos grupos católicos conservadores, más tradicionalistas, que están continuamente criticando el Concilio Vaticano II. Si alguien no sabe qué es el Concilio Vaticano II, no me da tiempo para explicarlo, pero es el último concilio que ha tenido la Iglesia importante en los años 60, y critican mucho de decir, antes del Concilio Vaticano II las iglesias estaban llenas, los seminarios estaban llenos, etcétera, como para echarle tierra al Concilio Vaticano II. Eso tiene graves problemas, porque evidentemente la sociedad
previa al Concilio Vaticano II no es la sociedad del 2025. Es como recientemente le tuve que responder en los videos que estoy enseñando a disciplinar a los niños y todo esto sin tener que gritarles o pegarles. Alguien me pone, pero es que por eso los hijos están como están. Estos millennials, que les llaman a las nuevas generaciones creo que los millennials son de los 80s, creo, o de los últimos años de los 80s en adelante. Por eso la generación antes de los millennials éramos mejores. Yo le respondí muy fácil, es que a veces me quieren debatir como con mucha seguridad y no ven que son bien blanditos los argumentos. Le dije, a ver, la sociedad en la que tú creaste como niño, si eres antes de los millennials, no había internet, compadre. No había internet. Hoy, la sociedad que le toca a tus niños, a tus jóvenes, es 3, 4, 5 veces más agresiva que la sociedad que te tocó a ti como niño. Así que no te me vengas como de gallito, nosotros éramos mejores. Claro, ya te quisiera ver con lo que tienen que pelear, con las tentaciones que tienen que pelear hoy los niños y los jóvenes. El mismo Papa Benedicto XVI, en una jornada mundial de los jóvenes, les escribió a los jóvenes en un librito que se llama el Yucat y les dijo, tengan coraje porque a ustedes les toca hacer un doble esfuerzo que el que hicieron sus padres para mantener la fe. Si tú ves a un niño o a un joven que está en las cosas de Dios, te tendrías que admirar. No, yo también estaba, compadre. Cuando tú eras niño, ¿tenías las tentaciones que hoy tienen estos niños? Simplemente la pornografía antes era, si alguien robaba alguna cosa, una revista por ahí, alguna cosa, ahora haces un clic y te puede salir eso. Y esto tiene que servir inclusive para la paciencia que se le tiene que tener a los jóvenes y a los muchachos. Están peleando con un monstruo más grandote que el que tú peleaste cuando tú eras niño o joven. Entonces, ¿por qué no, con sinceridad, entrar en una dinámica de acompañamiento, de conocimiento mutuo? ¿No? Sobre todo ustedes, que son los que se quedan viviendo aquí, ¿no? Dice San Pablo en 2 Corintios 1:12, el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto a ustedes con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Si el ministerio en el cual tú sirves ya de entrada lo sirves con sencillez y sinceridad, ya vas bien. Ahora, si lo sirves con la sabiduría carnal, ¿cuál es la sabiduría carnal? Les ponía el ejemplo esto del Concilio Vaticano, no cerré el ejemplo. Entonces muchos dicen, antes estaban más llenas las parroquias, antes estaban más llenos los seminarios, pero vino el Concilio Vaticano II y se vaciaron las parroquias y se vaciaron los seminarios y todo. Y ellos creen que son supercatólicos. Y les digo, ¿quién es el que verdaderamente piensa que una cosa es buena porque una cosa está llena o no está llena? Es el mundo. Viene Luis Miguel aquí a un estadio de Phoenix, ¿cómo él sabe que le fue bien en el concierto? Si lo llenó. ¿Cómo saben si los Soles de Phoenix de básquetbol fue una temporada muy buena respecto a sus fans? Pues que llenaron el estadio. Es el mundo que piensa que cuando hay mucha gente, la cosa es buena. Y estos que dicen, el Concilio Vaticano se hizo muy mundano, etc. Estás pensando igual que el mundo. A mí nada me dice si yo, el Señor está de testigo, yo he dado retiros con 2 personas. Y curiosamente fue aquí en Phoenix una vez. No sé por qué falló, no sé si la comunicación, el punto es que llegaron 2 personas y el organizador me dijo, ¿sabes qué? Me da mucha pena, etcétera. Si quieres lo cancelamos. ¿Por qué lo cancelamos? Una sola persona es digna de la sangre del Señor. Y le di el retiro que me tocó preparar y todo eso a 2 personas. A los ojos del mundo eso es un fracaso, pero a los ojos de Dios es distinta la cosa. Y esto se ha demostrado, hermanos. En Los Ángeles tenemos un montón de ministerios.
y grandes de televisión, de radio católica, etcétera. Hay congresos que a veces hasta se embonan, ¿verdad? Congresos de 3,000 personas, o sea, tremendo, es una actividad. Vino la pandemia y después de la pandemia, ¿dónde quedaban toda esa gente que iba a los congresos? El gran peligro de creer que hoy la iglesia en Los Ángeles está súper viva, mira cuántos congresos, mira cuántos se llenan. Pero son personas que van a tener su droguita religiosa. No se acercan a las cuestiones de la fe con un corazón sincero, sino a sentir bonito, etcétera. Se les acabó eso, llegó la pandemia, bye bye, sí, se acabó. Se acabó. Cuando uno tiene una actitud sincera, viene pandemia, viene lo que sea, tú te mantienes. Tú te mantienes. Por eso les digo, mucha sinceridad, hermanos. Muchas personas pueden decir, yo estoy aquí en la iglesia por amor al Cristo, por amor al Señor. No, dígase la verdad. Usted está aquí porque en su casa no la soportan, etcétera, y aquí puede tener a sus amigotes, etcétera, y aquí se puede sentir mejor. Dígase la verdad, aquí viene porque está ansiosa de tener una droguita para sentirse bien, y entonces en el grupo cantan y todo eso ya se la hace sentir bien. Dígase la verdad, aquí está porque a usted le gusta mandar, y por eso está sirviendo. Dígase la verdad. Yo ahorita no le estoy diciendo si es bueno o si es malo. Dígase la verdad, porque sinceridad no va para ningún lado. El Señor no se asusta de eso. Miren que una vez se le acerca Pedro a Jesús y le dice, Señor, ¿qué vamos a ganar? Nosotros te hemos seguido, hemos dejado casa, bienes, etcétera, etcétera. Eso bien sincerote San Pedro, ¿eh? Ni siquiera disimuló. A ver, ¿qué vamos a ganar? Jesús no lo regañó. Al contrario, como diciendo, este compadre mínimo es honesto. Es sincero, sacó ahí el... O sea, en pocas palabras está diciendo, te vengo siguiendo porque a ver, ¿cuál es mi recompensa? Yo ya dejé todo esto por ti, etcétera. Y el Señor no lo regaña, ¿por qué? Porque mínimo Pedro estaba siendo sincero. Le estaba diciendo, yo estoy aquí por ganarme una recompensa, a ver, a arreglar. Y ese es cuando el Señor le dice, quien haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, etcétera, por mí tendrá el 100 por 1 y después la vida eterna. Entonces Dios no se asusta de que tengas otras intenciones, se asusta de que no seas sincero, de que des gato por liebre, de que tú no te digas la verdad, de que aquí no estás realmente por amor a Cristo, que estás por lo que te hace sentir aquí la cancioncita, o el grupo, o el servicio que das, etcétera. Arranca diciéndote la verdad. Evidentemente, si hay una persona que honesta y con sinceridad viene aquí por amor al Señor, perfecto. Hasta que me diga quién es y le pido el autógrafo, ¿eh? Pero la mayoría de nosotros, aunque no lo reconozcamos, tenemos otros intereses ahí escondiditos. Y lo que nos enseñan los japoneses en servir con omotenashi es principalmente que el servicio va a ser bueno cuando es sincero. Tenemos que tener un corazón sincero. Oiga, pero me da vergüenza, esta no sería la mejor forma de servir, pero ya diste un paso, ya arrancaste. Es como el alcohólico. El alcohólico ya venció su alcoholismo el 50% cuando se reconoce alcohólico. Todo alcohólico que empieza a decir, no me emborracho, nomás una más, etcétera, o no, yo cuando quiero puedo dejar esto, se pone pretexto, no va a avanzar. En todo vicio, cuando el que tiene el vicio lo reconoce, ya caminó el 50%. Y el omotenashi japonés nos dice, este servicio tan de calidad que dan los japoneses sin ser cristianos, el primer pilar es servir con sinceridad. Mateo 23, del 25 al 28. Dice nuestro Señor. Déjenme explicarles esto. Nomás es un pedacito, pero una vez estaba dando una charla en la Florida, sobre Bartolomé. Bartolomé es uno de los discípulos del Señor, que es el único que de alguna manera se llevó un piropazo por parte de Jesús. Le dijo, este hombre es un hombre cabal, es un hombre sincero. Pero ¿sabes por qué se lo dijo? ¿Se acuerdan del texto? Bartolomé dice, no, pues este que viene de Nazaret y todo eso, dice, ¿y de eso puede venir algo bueno? Jesús se tendría que haber ofendido.
Y no se ofendió, dijo, no, este sí habla con, o sea, este no, ay, no es Jesús, déjame hablar de otra forma, ¿va? Este no anda con máscaras. Y Jesús le dice, este es un hombre cabal, este es un hombre sincero, ¿va? Entonces yo estaba preparando el tema y en ese día coincidió lo que le llaman los ayes del Señor. Los ayes es porque Jesús empieza a decir, ay de ustedes fariseos hipócritas, porque ta, 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 ta. Ay de ustedes fariseos hipócritas, porque ta, 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 ta. Ay de ustedes, todo eso. Y por primera vez yo digo, Bartolomé, con toda la ofendida que le dijo a Jesús, le dijo, oye, tú vienes de un lugar que de ahí no sale nada bueno. Y Jesús no se ofendió porque mínimo fue honesto Bartolomé. Yo dije, voy a hacer el ejercicio. ¿Qué tal si quito la palabra fariseo y escriba y pongo Cristian Huerta? Y por primera vez leí ese texto bíblico y les recomiendo hacerlo eso, porque ¿a poco no? Ese texto de la Biblia siempre se lo aplicamos a otro. Ay de ustedes, fariseos hipócritas y todo eso, y pensamos en todo, en tu esposo, tu cuñada, el padre, todo mundo, nunca aplica para uno mismo. Son de esos textos que nunca uno se los aplica. Hay que tener la sinceridad. Haz ese ejercicio, quítale el nombre fariseo, escribas, etcétera, y pon tu nombre. Y léelo así. Uy, vas a sentir golpes en el hígado, etcétera, pero benditos golpes en el hígado que te ponen en tu lugar. Y yo preparé ese tema diciendo, qué diferente se siente decir, ay de ti, Cristian, fariseo, hipócrita, porque ay, Dios mío. Pero bueno, no voy a decir todos los ayes, voy a decir los ayes que tienen que ver con la sinceridad. Dice en Mateo 23, 25, 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Aplicados servidores. Ay de ustedes, servidores, que sí, no sé, los sugieres bien trajeaditos en el momento de la misa, pero por dentro estás lleno de ambiciones, de vanidad, etc. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. ¿Ven? Para que su servicio verdaderamente empiece a ser bueno, a purificar por dentro. Y la primera purificada hay que... ¿Para qué purificas por dentro si tú te crees limpio? ¿De qué purificas? Pero si con sinceridad empiezas a detectar que dentro hay muchas cosas sucias, purificas ahí y vas a ver cómo se purifica tu servicio, cómo se purifica lo exterior. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Al menos los japonesitos, sin escuchar esta parte de la Biblia, han entendido que el servicio no puede ser bueno, sino sincero, si andan con hipocresías o con iniquidad, ¿no? Eso a nivel bíblico. Vamos a nivel magisterio, la enseñanza de los papas. El Papa Francisco, en febrero del 2023, dijo lo siguiente: la primera característica que quisiera evidenciar es la valentía de la autenticidad. La valentía de ser auténticos, es decir, sinceros. De hecho, nuestra cercanía a Dios y a los hermanos se realiza y se refuerza en la medida en la que tenemos la valentía de despojarnos de las máscaras que llevamos, quizá para aparentar ser perfectos, impecables y serviles o simplemente mejores. ¿Qué dice aquí el Papa? Nuestra relación con Dios y el prójimo va a ser mejor cuando te dejes de payasadas y te quites esas máscaras que te has puesto, muy católicas, que huelen a incienso, que están hasta maquilladas con el rosario, etcétera, pero que solamente son máscaras en el caso tuyo. El incienso es bueno,
Pero si agarras el incienso para que no apeste lo que estás escondiendo, ahí yo no, como que no, ¿no? Es como, también pongo mucho esto que sería el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, ¿qué opinarían? Es más, me encantaría que me respondieran ustedes. Dice el Papa Francisco, ¿qué opinan de una monjita que tiene mucho ardor en su corazón de estar delante del Santísimo? Le arde el corazón por estar delante del Santísimo. ¿Eso viene de Dios, sí o no? Me contestó la niña o el niño, no sé. ¿Viene de Dios, sí o no? Que alguien sienta un ardor por querer estar delante del Santísimo, ¿viene de Dios, sí o no? Y dice el Papa, ¿y qué pensarían de esa monjita que tiene ese ardor de ir al Santísimo cuando le tocan lavar los platos del convento? ¿Viene de Dios ese ardor? ¿Ven qué fácil agarrar cosas de la iglesia y todo eso para tapar lo que realmente está todo cochino ahí adentro? No nos engañemos, aprendamos de los japonesitos que al pan pan, al vino vino, compadre. Y reconocer que muchas veces las maneras que yo puedo reaccionar no es más que la forma de encubrir lo que hay adentro. Aunque por fuera convencí a los demás. Dice el Papa, la primera característica, Francisco, la primera característica que quisiera evidenciar es la valentía de la autenticidad, la valentía de ser auténticos. De hecho, nuestra cercanía a Dios y a los hermanos se realiza y se refuerza en la medida en la que tenemos la valentía de despojarnos de las máscaras que llevamos, quizá para aparentar ser perfectos, impecables y serviles o simplemente mejores. Las máscaras no sirven, queridos hermanos, no sirven. Presentémonos a los otros sin pantallas, por lo que somos, con nuestros límites y nuestras contradicciones, ganando el miedo de ser juzgado, o sea, venciendo el miedo de, pero es que me van a juzgar. No. O sea, eso una vez me lo decía un chico, se acomoda un poquito en las redes sociales, pero él se sentía tan acomplejado que por ahí empezó a estudiar unas cuestiones de apologética, etcétera, y ya estaba en redes sociales haciendo debates, pero eran debates en donde dejabas peor a la Iglesia Católica. Pero era su ansia de poder sentirse algo. ¿Por qué? Porque él venía tapando una cuestión de minoridad. Entonces, las máscaras no sirven, queridos hermanos, no sirven. No te la des de gran intelectual, hermano, por el cursito que hiciste en la arquidiócesis nada más. Has avanzado un poquito, pero de eso adelante y te pones a debatir con un protestante que será protestante, pero que tiene estudios de teología, de griego, etcétera, pues ¿cómo te van a dejar? Por eso yo a veces a católicos les digo, yo sé que ustedes lo hacen con buena intención para defender a la iglesia, pero la dejan peor, compadres. Quítate la máscara de sabiondo, no lo sabes todo. De hecho, al menos hablo de mi experiencia, a mí me toca estudiar bastante. Y cuando estudias bastante de una cosa, te das cuenta, es mucho más lo que no sé. Es mucho más lo que no sé. Cuando ves que alguien habla creyendo que se la sabes de todas a todas, no ha estudiado bien. El verdadero estudioso reconoce que lo que sabe es apenas poquito y que falta muchísimo más que no. El problema es que si va por la vida queriendo enseñar, creyéndose la que se la sabe todas y creyendo que prestas un servicio a la iglesia con eso, la embarras terriblemente. Por eso el Papa Francisco decía, por ejemplo, del Papa Benedicto, que era un cerebro de teólogo, pocos tan inteligentes como el Papa Benedicto, decía el Papa Francisco, el Papa Benedicto es tan sabio porque hace teología de rodillas. ¿Qué quería decir? Le prioriza la humildad. No es el sabiondo que quiere estar siempre corrigiendo, no. Es alguien que sabe manifestar la verdad, pero sabiendo que con todo lo que estudió el Papa Benedicto, fíjense, una frase que dijo el Papa Benedicto antes de dejar de ser Papa. Reunió a los cardenales y dijo esta frase:
no es que nosotros los católicos tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Parece que es la misma cosa, pero no. Hay gente, hay católico que cree que sabe la verdad como que un conocimiento y lo tengo guardado aquí, ya me aprendí esto y aquí tengo la verdad. No, compadre, la verdad es más grande que tú. Tú no puedes tener la verdad agarradita de aquí, como dicen, agarrada del rabo, no. En todo caso, la verdad te tiene a ti. La verdad es mucho más que tú. Mucho más que tú. Porque la verdad, ¿quién es? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede decir que ya entendió completamente a Cristo? ¿Quién puede decir que ya se acabó el misterio de Cristo? Por eso la teología sigue desarrollándose. Ah, no, pero ahora, sobre todo en redes sociales, hay católicos. Ser católico, apréndete el catecismo de Pío XII y todo esto. Y van por la vida como sabiondos, diciéndole a todo mundo de que yo sé más que ustedes y todo. Vete. La verdad es mucho más que eso. Quitémonos las máscaras. Quédate con lo bueno. Lo que te mueve es querer defender a la iglesia, sí, compadre, pero no te la puedes dar de sabiondo, repito, delante de un protestante que está equivocado, porque no está en la iglesia verdadera, pero que honestamente tiene más estudios que tú, compadre. O sea, no te metas a la boca del lobo. La buena intención de defender a la iglesia, te la aplaudo. Pero por tener la máscara de sabiondo, dejas peor a la iglesia católica. Dice el Papa, las máscaras no sirven, queridos hermanos, no sirven. Presentémonos a los otros sin pantallas, por lo que somos, con nuestros límites y nuestras contradicciones, ganándole al miedo de ser juzgados porque no correspondemos a un modelo ideal. Esto, papás, cuidado con poner modelos ideales a sus hijos. No pasa, yo sé que es buena intención muchas veces, pero ¿qué daño hacen los papás que le dicen al niño, tú no eres como tu hermano, él sí estudia bien, él saca buenas calificaciones? Le estás destrozando a ese niño en su psicología. O a veces inclusive, este ejemplo lo cuento mucho, una vez estaba dando una charla para adolescentes y llega la mamá de un adolescente, ya que terminé, y le dice a la niña, vete al carro, ahorita ya te llego, voy a hablar con el hermano. Y la señora me dice, hermano, dígame qué hago con esta niña. Yo le digo que de qué le sirve venir al grupo de jóvenes si sigue siendo la misma niña sucia de su cuarto, no me hace caso, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba de paso en esa ciudad, estaba lejos de donde yo soy, y no podía acompañarla, pero sí le pregunté un poquito para dar el sondeo, y le dije, oiga, ¿y usted siempre ha seguido cercana a la iglesia? Ah, no, tenía la muchacha creo que 3 meses en el grupo de jóvenes. Dice, ya tiene 3 meses en el grupo de jóvenes y yo no veo cambio en esta muchacha. Y le pregunté, señora, ¿y usted cómo está? ¿Siempre ha sido cercana a la iglesia? Y dice, no, tenemos como unos, ya no me acuerdo si me dijo 3, 5 años que hicimos nuestro retiro y estamos en la iglesia, etcétera. ¿Y cuántos años tiene? No, pues tengo unos 35 años, listo. Y le dije, señora, como bueno, ya verán que yo hablo como decimos en México a calzón quitado, o sea, muchas veces es mi defecto, ¿ah? Entonces yo le tuve que decir a la señora, señora, el Señor la esperó 30 años, apenas tiene 5 años caminando y usted no le aguanta 3 meses a su hija. Ya quiere ver a su hija súper convertida, que sea una niña buena, etcétera, y que le... El Señor a usted le esperó 30 años. Quítese de estar esperando y poniendo ideales que otros. De hecho, en los ayes de Jesús hay uno que también es muy bueno, que dice, ay de ustedes fariseos hipócritas que ponen cargas sobre la gente que ustedes no tocan ni con la punta del dedo. Dice el Papa Francisco nuevamente, las máscaras no sirven, queridos hermanos, no sirven. Presentémonos a los otros sin pantallas, por lo que somos, con nuestros límites y nuestras contradicciones, ganándole al miedo de ser juzgados porque no correspondemos a un modelo ideal, que a menudo existe solo en nuestra mente. Muchas veces somos imprudentes porque nos sentimos poca cosa y tenemos que de alguna manera
bravuconear para sentirnos que tenemos algo de autoridad. Pero miren, ayer les di una charla sobre los padres del desierto. Una vez un padre del desierto se le apareció Satanás, pero en forma del arcángel, ya no me acuerdo si Gabriel o Miguel. Y cuando se camufla el demonio, se camufla, sabe hacerlo. De hecho, la Biblia dice que se camufla con luz de ángel, ¿verdad? Él es un ángel, pero caído. Y se le aparece y el padre del desierto le dice, no creo que seas un ángel de Dios. Pero ¿cómo no? Y le daba muestras, porque el demonio no hace milagros, hace prodigios, es distinto. Tengo una charla hablando de esto. Hacía prodigios como para engañar más. ¿Y sabes cuándo lo dejó de molestar este demonio y salió disparadito? Cuando le dijo el demonio, ¿pero por qué? Te estoy demostrando que soy un ángel de Dios y todo eso. Y el padre del desierto dice, no, es imposible que tú seas un ángel de Dios, porque Dios no podría mandar a uno de sus ángeles, darle una experiencia mística a un pobre tan pecador como yo. Este acto de humildad lanzó el demonio. Oímonos. Y ahora, hermanos, en muchos tipos de ministerio, a todo mundo le habla la Virgen. A todo mundo se le aparecen ángeles. Todos tienen el don de esto, el don de acá, etc. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, por si acaso, pero empiezan a dárselas de esto y muchas veces no es más que la máscara que está cubriendo tu soberbia, tus heridas. Fíjate cómo este padre del desierto se libró de un ataque de Satanás, siendo sincero. Es imposible que el Señor me mande en este momento un ángel porque soy un alma pecadora y miserable. Y era un santazo, pero generalmente los santos no presumen de ser santos, ¿no? De hecho, uno de los exorcistas favoritos míos, el padre François d'Hermine, yo le he traducido varias cosas del italiano al español. Él dice, él es experto en revelaciones y todo este tipo de cosas. Dice, en el momento que yo veo que una persona presume tener dones, para mí ya es un signo de que no viene de Dios. Porque los que verdaderamente tienen dones van con humildad y modestia, obedecen a su párroco, a las autoridades de las iglesias, etc. Pero cuando llegan y empiezan a presumir de que tienen dones y toda esta cuestión y se dan de víctimas porque si no les cree el párroco, no les cree el obispo, etc., un alma elegida por Dios no es soberbia, es obediente. El padre Pío de Pietrelcina, estigmatizado con las llagas, obedeció cuando injustamente la iglesia le puso 10 años en su convento sin salir. Y él hizo un pancho, se quejó, etcétera, que el obispo, estas injusticias, no, fue obediente. Un verdadero místico. Un verdadero místico. No las payasadas que estamos viendo continuamente en ciertos ministerios, en donde se las dan de elegidos por Dios y todo esto. Y no es más que una máscara que está mencionando aquí el Papa Francisco. Una máscara de encubrir tu soberbia, tu ganas de que te aprecien, tu ganas de mostrarte delante de los otros. Existen los dones y los carismas, pero se demuestran en la sencillez y la humildad de la persona. Lo demás es pura máscara. Dice el Papa Francisco, cultivemos la sinceridad y la humildad de corazón que nos permiten mirar con honestidad nuestras fragilidades y nuestra pobreza interior. Y ese es el problema principal de los que se niegan a reconocer su propia miseria, la más profunda, de que no saben mirarla con los ojos de Dios. Por eso dicen, ¿sabes qué? Déjame le tapo, déjame le pongo algo encima. Por eso a lo menos, miren, tienen el Santísimo en su tiempo libre, les digo, no pueden estar hablando, etcétera. Vayan con el Santísimo, lean su Biblia, el libro que les toca, etcétera, delante del Señor y desnúdense espiritualmente, sean sinceros, Señor. Y que te diga el Señor, mira, estas cosas que supuestamente son virtudes tuyas, no. Es una máscara para tapar esta herida que traes, te han humillado tanto, te han despreciado tanto, que ya estás a la defensiva, ¿eh? Entonces, pero me la estás entregando, yo voy a ir sanando, pero ponle nombre. No le pongas una máscara, reconoce tu herida.
Es muy peligroso, hermanos, no ser sinceros, porque el servicio que vamos a prestar nos va a salir tarde que temprano a nuestras heridas. Cuento una rapidito. Tengo un amigo, sacerdote, que tiene este carisma de sanación y todo esto. Una vez le llegó una señora y ya no pasaba de un límite. Y el padre tuvo esta palabra de conocimiento y dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar de esto porque odias a tu madre. No, la doña se enojó. ¿Y usted quién es? Ni me conoce, etcétera. Entonces dije, el padre, si no te gusta la medicina, pues ahuecando el ala, pues listo. Al mes regresa la señora y le dice, padre, ¿qué pasó? No, tenía razón, padre. A ver, cuéntame. Y dice, estaba yo hablando con mi mamá y mi mamá dijo algo en un momento que parece como que me picó en alguna parte y yo le empecé a decir, por tu culpa me abusaron, por tu culpa esto, por tu culpa, y por eso te odio, y le colgué. Dije, ¿qué dije? ¿Que por eso te odio? Yo que me negaba a decir que odiaba a mi mamá. Ojo, no está bien odiar a la mamá, pero tienes que empezar siendo sincero, de ahí te arrancas, no puedes sanar lo que no identificas. ¿Cómo un doctor te va a sanar de un cáncer si tú dices, no, es una gripita? Pues no se puede, tienes que empezar a reconocer que es cáncer. No es lo mejor, pero ¿sabes qué? El primer paso es reconocerlo, ser sincero. Pero la señora le dice, no, padre, déjese de eso. Todavía soy bien orgullosa que no hubiera regresado por eso. ¿Sabe por qué regresé? ¿Por qué? Cuando le dije, y por eso te odio, le colgué y atrás estaba mi hija y me dijo, qué curioso, mamá, muchas cosas de las que le acabas de decir a mi abuelita yo te las podría decir a ti. Padre, me quedé helada, porque yo lo menos que he querido hacer es dañar a mi hija en lo que me han dañado a mí. Y por no reconocer mis heridas, no me estaba dando cuenta que estaba haciendo todas las heridas que me hicieron a mí, se las estaba haciendo a mis hijas. Entonces, ahora sí, padre, démosle a lo que tengamos que dar. Es muy peligroso en la vida en general no entrar en un proceso de sinceridad delante del Señor. No les aconsejo mirar sus propias miserias, ni con un psicólogo nada más, y mucho menos en otras cosas que son terribles, brujería y todo ese tipo de cosas, o solos. ¿Por qué? Porque si nos metemos a ser sinceros y a ver lo que traemos adentro, mínimo te vas a dar una deprimida, que chance y no sales de esa. Siempre revisen su miseria delante del Señor, siempre, siempre, siempre. Porque Él es el que te va a poner luz de decir, ¿ya ves hasta dónde estás? Vamos a empezar desde ahí. No estás solo, yo estoy aquí contigo, vamos a ir sanando, poco a poco. Dice el Papa Francisco, cultivemos la sinceridad y la humildad de corazón que nos permite mirar con honestidad nuestras fragilidades y nuestra pobreza interior. Recordemos que somos misioneros creíbles por un hábito que no somos por un hábito que se lleva o por actitudes exteriores, sino más bien por el estilo de sencillez y de sinceridad. Tú puedes, la otra vez di una charla para adoradores nocturnos de varios grupos de la Arquidiócesis de Los Ángeles y de Orange. Y yo veía las caras que a algunos les molestaba, pero yo les decía, ellas llevan un proceso y, entre comillas, se ganan como un tipo de medalla. Es como su distintivo. Y yo le digo, cuidado con ese distintivo que puede ser simplemente la máscara para tú sentirte mejor que los que no tienen esa medalla. ¿Cómo es la mejor manera de vestir esa medalla? Siendo más humilde, siendo más servicial. No sintiéndote que, mira, me la gané y ya pavonea. No, yo traigo aquí la medalla de adorador nocturno. Es lo mismo que lo decía lo de los carismas. Hay gente que, no, yo tengo el don de lenguas, hermanos. Es más, hermanos, por eso a mí no me tiembla la mano en confrontar este tipo de actitudes porque hacen mucho daño en almas buenas y sencillas. Una vez se me acercó una señora casi llorando y me dice, de un grupo de renovación carismática, me dice, hermano, ¿por qué soy tan miserable de los ojos de Dios? Le digo, ¿por qué se refiere? Tengo tantos años, no me acuerdo si dijo 7 años, una cosa esta. Tengo tanto tiempo y nunca he descansado en el Espíritu. Y yo le digo, no vi la relación. Le dije, ¿y cuál es la relación? Pues que no, los que descansan en el Espíritu son elegidos de Dios y todo eso. Yo le dije, honestamente,
Yo creo en el descanso en el Espíritu, se ha dicho de paso, pero tengo que decirlo con toda honestidad. Con mucha frecuencia el descanso en el Espíritu es manipulación. Hombre, cierra los ojos, te impone las manos, te hace un mareadito, pues vas a azotar, compadre. O sea, pierdes el equilibrio. Hay algunas que hasta se sugestionan. Todavía no llegan y lo llaman para abajo. Entonces hasta las cosas buenas se malinterpretan porque salen nuestras heridas. Oye, en un grupo de carismático que no haya tenido por 7 años un descanso en el Espíritu, dígame, hermano, ¿por qué soy tan miserable de los ojos de Dios? ¿Quién te ha dicho que eres más miserable por no tener descanso en el Espíritu? ¿Quién te ha dicho eso? Al contrario, todas las personas que verdaderamente hayan recibido un carisma o un don sobrenatural, extraordinario por parte de Dios, en vez de sentirse la divina garza envuelta en huevo, les deberían de temblar las piernitas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Es decir, si tú recibiste un don, un carisma, te van a pedir más cuentas que el que no lo tiene. Entonces ahí se las dejo. A mí me hizo un milagro, yo estaba súper enfermo y me sanó. Alégrate, pero que te tiemblen las piernitas. Porque el otro que tenía el mismo cáncer que tú y que Dios no lo sanó, tú vas a dar cuentas más graves de esto. Porque yo le digo, mucha gente le pide la salud al Señor para después pecar saludablemente, ¿verdad? O sea, Dios te da la salud y con esa salud terminas ofendiendo a Dios. Dios te da un don y ese don lo usas para sentirte más, para ser soberbio, para humillar al que no tiene ese don, etc. No quiero estar en tus zapatos el día del juicio, compadre. Más te hubiera valido no recibir milagritos ni dones de Dios porque las cuentas serían más ligeritas. Dice el Papa, recordemos que somos misioneros creíbles no por un hábito que se lleva o por actitudes exteriores, por dones exteriores, sino más bien por el estilo de sencillez y de sinceridad, de transparencia. Y termino diciéndoles algo de lo que han dicho los santos respecto a la honestidad, a la sinceridad. Ven, ya que con todo esto, de por sí es valioso el omotenashi japonés, así solito. Ahora si le agregas toda esta fe, imagínate. Nada más este primer paso. Vamos a ver otro paso y el día de mañana otros pasos sobre el omotenashi y le vamos a esta inculturación. San Agustín, que es doctor de la iglesia, no es cualquiera, dice, la actitud del que no es sincero es como la de quien, acudiendo a la consulta del médico para ser curado, perdiera el juicio y la conciencia de que ha ido a un médico para ser sanado y empezara a mostrar los miembros sanos y a ocultarse los enfermos. ¿Se puede entender? Traes una llaga en el brazo y vas con el médico y le enseñas la buena. O sea, es lo que dice, pero es así nos vemos espiritualmente cuando no somos sinceros. Al Señor no le engañas. Puedes dártela de que, puedes mostrarle a todo el mundo, mira, está bien fuerte, etcétera. Muéstrame con el otro, a ver. Entonces San Agustín hacía la actitud del que no es sincero, es como la de que acudiendo a la consulta de un médico para ser curado, perdiera el juicio, perdiera la razón, de la razón por la que va el médico y mostrara a los miembros sanos y ocultara a los enfermos. Dios es quien debe vendar las heridas. Ojo con esto, dice San Agustín, Dios es quien debe vendar las heridas, no tú. Porque hay alguien que puede decir, yo lo escondo porque yo me arreglo conmigo mismo. Compadre, nosotros no somos médicos de nosotros mismos. Dios es quien debe vendar las heridas, no tú. Porque si tú, por vergüenza, quieres ocultarlas con vendajes, no te curará el médico. Has de dejar que sea el médico quien te cure y vende las heridas, porque él las cubre con medicamentos. Ya cuando se la muestras, el médico te va a poner una bendita, pero ya le metió mano ahí. Tú cubres
pero no está sano esa cosa, se te puede hasta podrir. Mientras que con el vendaje del médico las llagas se curan, con el vendaje del enfermo se ocultan. ¿Y a quién las ocultas? A quien conoce todas las cosas. Para acabarla, nos vemos ridículos porque tú escondiendo y poniéndote máscaras y Dios te dice, pues, podrás hacerme la que cosa, vendrás a orar con así, levantar tus ojitos y toda la cosa, yo sé la porquería que traes adentro. No estás siendo honesto delante de mí, de mi presencia, por ejemplo, eucarística, pero luego nos vemos infantiles, queremos tener máscaras hasta con Dios, con el público los podemos engañar, pero hasta con Dios, hermanos, parecemos ridículos, como si Dios no hubiera. San Francisco de Sales, y con esto termino. A veces por soberbia oculta, ojo, a veces por soberbia oculta, decimos que somos la mismísima miseria y la escoria del mundo. Ojo con esto. Esto ya es una cosa más finita de ser sinceros. ¿No te ha tocado a ti o has escuchado a otros que dicen, no, yo sé que no soy nada, hermano, yo sé que soy una pobre, etcétera, etcétera? Pero dice San Francisco de Sales. Pero quedaríamos muy molestos si alguien dijera en público de nosotros lo mismo que hemos dicho. ¿Le captan? Puedes ir tú diciéndole a todo el mundo, no, yo no soy nada, soy una humilde sierva del Señor, un humilde siervo del Señor, soy basura, etc. Pero si alguien de pronto llega y te dice, ¿sabes qué? Eres una basura, tú te enojas. Pues ¿en qué quedó la cosa? La falsa humildad, que tampoco cabe en ser sincero. Créanle al que realmente dice, soy poca cosa, y cuando le dicen que es poca cosa, no pasa nada. Menso significa limitado. Un sacerdote que es psicólogo contaba una experiencia en un congreso al que fui. Decía, una vez una persona se enojó y me dijo, usted sí es menso. Yo le respondí, sí, cierto, no lo sé todo. He estudiado un montón de años, etcétera, pero no lo sé todo. Así que ni me ofendo con que me diga menso. Soy mensísimo, todavía me falta un montón. A ese le crees que verdaderamente es sincero. Y no al que dice, no, y finge así mucha humildad. No, es que hermanos, yo soy nada, etcétera, etcétera. Pero le picas el ego y es el primero que grita. Entonces, conclusión, primer paso del omotenashi japonés, servicio sincero. Y cuando esto se lleva y se pone el magisterio, la Biblia, los santos que hemos visto ahorita, tú ves cómo todavía se engrandece. Ya cada quien se puede ir revisando en el servicio que presta si el primer paso lo tiene. Servicio sincero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me parece que ya van a pasar a la comida, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ya de una vez la oración para bendecir los alimentos y empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus beneficios, por estos alimentos, por las manos que lo prepararon, por las manos que los cosecharon. Te pedimos que especialmente asistas a aquellos que no tienen el alimento en sus mesas, aquellos que por estas redadas no pueden llevar el pan a su mesa y han dejado a sus hijos, a su esposa o a su esposo abandonados por ser arrestados por migración. Y que esto representa no solamente el dolor de separación de familia, sino de que no se pueda estar llevando el pan a la mesa. Te pedimos especialmente por ellos. A nosotros danos más hambre y sed de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, me imagino que les darán instrucciones allá para la comida.